Ese señor que está ahí realmente es admirable. Él es profesor jubilado de la Universidad de los Andes, 5 veces diputado, historiador, en fin, tiene un largo currículum, es uno de los defensores de los derechos humanos, es presidente de la Fundación El Amparo, entre otras. Él es Walter Márquez. Walter, hace muchos años que no hablamos, déjame decirte, qué maravilla que existas y existas en Venezuela por todo el trabajo que tú has hecho. ¿Okay? Y quisiera hablar antes de que hablemos de la denuncia terrible, terrorífica de lo que está pasando en el Táchira y en la frontera colombo-venezolana, hasta el punto que los Estados Unidos le están diciendo a sus conciudadanos que no vayan a Colombia y concretamente no se acerquen a la frontera colombo-venezolana. Entre otras cosas, por la inseguridad, por los grupos terroristas, por los 200 cuerpos desaparecidos, por la existencia de cementerios crematorios en la frontera, en fin. Pero antes yo quisiera saber, andas en silla de ruedas, ¿por qué? Cuéntame la historia. Y lo digo que me lo Mira, cuentes porque todo lo que has hecho es muchísimo más difícil, ¿no? En tu situación, ¿no? Que si pudieras correr, ir de un sitio para otro, caminar, acercarte, manejar y ese tipo de cosas. y yo sufrí de secuelas de polio de niño. Tengo 72 años y antes de un año de edad, en mi pueblo natal, Ciudad sur del Táchira, sufrí de enfermedades tropicales típicas de la época, especialmente la polio. Tú me entrevistaste varias veces cuando yo caminaba con un bastón, pero con el tiempo, por las luchas que libré, me afectó una rodilla y también era tan intensa mi actividad que me acostaba agotado, cansado. Los traumatólogos y fisiatras me recomendaron usar la silla de ruedas. Entonces yo vi lo positivo de la silla de ruedas, que más me iba a rendir el tiempo y más me iba a rendir el espacio. Así que adecué mi vida a mi propia realidad, porque el problema no es la limitación, es la autolimitación que uno se imponga. Y por eso he seguido avanzando, tomando en cuenta que la polio, más que una limitación, es una oportunidad que uno puede superar condiciones físicas cuando se lo supone. ¿Y por qué te veo tan delgado? Porque últimamente he tenido algunas dificultades de lo que se llama el síndrome postpolio. Precisamente está en control médico. Los médicos no me consiguen ninguna dificultad clínica aguda, pero pareciera, y en los Estados Unidos es más estudiado, más analizado que en Venezuela, el síndrome postpolio. Son secuelas que con la edad le dan a personas que de niño o en cierta edad han tenido dificultades de polio. Entonces, precisamente estoy en un estudio de esas características, de identificar esa causa. Pero bueno, seguimos adelante, seguimos con ánimo y yo estaré luchando en este plano físico hasta que Dios nos acompañe. Bueno, yo Táchira tengo excelentes recuerdos de Táchira desde muy pequeño y ahora que soy hijo ilustre de Seboruco desde hace varios años, ¿no? Y hay un restaurante que me encantaba ir cada vez que iba a San Cristóbal que se llama Nonquín y acabo de descubrir que los familiares de los de Nonquín allá en el Táchira, en San Cristóbal, están abriendo tanto en New Jersey como aquí en Orlando el mismo restaurante. Y fui a comer allí cuando me dijeron, mira, de un restaurante chino y es la sazón, la tipo de comida china que uno come en Venezuela y que yo añoraba. Pero vamos a hablar de ti y de tu nueva denuncia. Hay un tal Salvatore Mancuso, jefe de las Autodefensas Unidas de Colombia, que dio unas declaraciones que me gustaría que hablara de esas declaraciones y de los Twitter que estás lanzando sobre esas declaraciones. Te escuchamos. Sí, efectivamente,
ante el avance de la guerrilla en Colombia, surgen grupos para contrarrestar estas organizaciones criminales, pero eh, aparecen, especialmente en el campo, las Autodefensas Unidas de Colombia. Y Marcuso, que era un agricultor, un ganadero, la lideriza. Y la lucha en la frontera fue muy encarnizada, con una acción violenta tanto de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, de los helenos y de la Autodefensa Unida de Colombia. Dentro de esta confrontación, a partir de 1999, cuando llega al poder Hugo Chávez y Frías, eh, se desarrolla esa confrontación en espacios fronterizos, especialmente en el 2002. Se recrudece eh, los asesinatos, los secuestros, las desapariciones forzosas, hasta el 2004. Y Salvatore Mancuso, el 11 de mayo, desde una cárcel de Georgia en Atlanta, donde está preso por narcotráfico, él confiesa ante la Jurisdicción Especial para la Paz que desaparecieron muchísimas personas, especialmente en la frontera. eh, Murieron y enterraron a una gran cantidad de personas vinculadas a grupos irregulares colombianos, a la FARC. Eso trajo como consecuencia que esos cementerios tuvieran que reubicarlos por la presión del gobierno colombiano y la solicitud de la Organización de Derechos Humanos. Entonces, crearon unos crematorios en una zona que se llama Juan Frío, cerca de la Villa Rosario de Cúcuta, a un costado de Cúcuta, frente al río Táchira, en la zona de Venezuela. Se llama Llano de Juárez, en jurisdicción, perdón, en jurisdicción de San Antonio del Táchira. Pero en Juan Frío, cerca de la parada, instalaron un crematorio usando un antiguo trapiche de caña de azúcar. Ese trapiche lo convirtieron en un área para cremar, y las personas que no se le cremaba totalmente sus huesos, los huesos que quedaban los metían en pipotas de ácido para desaparecer totalmente las pruebas. Los cadáveres fueron lanzados al río Táchira y de acuerdo a cifras de Mancuso, hay unas 200 personas que fueron enterradas en cementerios clandestinos de Rubio, perdón, de San Antonio del Táchira, de Capacho, especialmente de Ureña, Boca de Grita. San Antonio del Táchira queda, Y la fría, también hablan de la fría, ¿no? sí, también hablan de la Fría y de San Cristóbal, pero a mí me llama mucho la atención el caso de San Cristóbal, porque traer cuerpos, traer cadáveres hasta San Cristóbal, eh, hay que atravesar muchas alcabalas, muchos puertos fronterizos y en zonas de 50 kilómetros. Yo creo que más bien usaron el cementerio clandestino San Cristóbal o las fosas comunes para justiciar a personas vinculadas a la FARC, a los ELN, con la gente que secuestraba a las defensas civiles, a las defensas unidas de Colombia, secuestrarles y asesinarles en territorio venezolano, tanto a colombianos como a venezolanos. Ahora, la inseguridad en la frontera colombo-venezolana
es tan grande. Te lo digo porque hay dos grandes luchadores allá en San Cristóbal. No sé si todavía siguen. Tú sigues en San Cristóbal, ¿ok? Pero hay una de las grandes periodistas que hemos tenido investigadora, también está chirense, y no sé si sigue en San Cristóbal, pero la vida de ustedes no está en peligro. ¿Quién es la otra persona? La otra persona es la famosísima periodista investigadora, ¿vale? La más importante que hay, investigadora militar, Ah, Sebastiana Barraez. Sebastiana Barraez, sí. Sebastiana, aunque es de Rubio, vive en Caracas. Yo sí sigo en San Cristóbal. Y bueno, por una gracia divina, yo estoy aquí en medio de esta crisis de las denuncias. En estos días vinieron funcionarios de la Oficina de Alto Yo no quería Comisionado. mencionar el nombre y menos dónde está por seguridad de ella. No, Ok, eres un bocón, no, pero bueno. un hecho público que ella no vive en la frontera, ella vive a más de 1.000 kilómetros de la Claro, frontera. pero ella estuvo un tiempo largo allí en su casa, en la frontera. Otra cosa que dicen es que la reina de los pranes, Iris Valera, no vive ya en el Táchira, sino que vive en Colombia y que ha montado varios burdeles. ¿Qué sabes de eso? Porque esa es otra denuncia que apareció ¿De quién? de Iris Valera. No, ella vive en Caracas, ella fue ministro, sigue siendo diputada. Yo esa parte no me he especializado mucho en parte de burdeles. No, Así ya que, no vive en Caracas, tengo entendido que vive en Colombia. A lo mejor es que cayó en desgracia o algo de eso. Mira, pero ¿por qué es tan insegura? ¿Qué es lo que hay de inseguro allá en San Cristóbal? ¿O la gente puede vivir tranquila si no se mete en política ni nada de eso? no, hay ambas cosas. Hay un área segura y eso depende también de las medidas que tome cada quien. Yo cuando he tenido riesgo en mi vida, como fue en el caso de la masacre de Amparo, descubrí dos atentados en mi contra, tomé las precauciones del caso. Y por una gracia divina, pues a mí nunca me han citado a un tribunal, ni me han perseguido ningún funcionario, ni nada. Yo estoy actuando como siempre lo he hecho, desde la época de la masacre de Amparo, que fue mi denuncia estelar en la época en que estaba recién electo diputado al Congreso de la República y que fue en varias oportunidades a tu programa, donde hay una anécdota que la voy a contar, aunque Ah, no ya se la puede. vas a contar otra vez. Lo de No, Walter, ajá. pero es que es anecdótica, que había un panel de varios parlamentarios que estábamos hablando sobre la masacre de Amparo, y usted tuvo un lapso, y en vez de decir, ahora le corresponde al diputado Walter Márquez, usted dijo, ahora le corresponde intervenir al diputado Walter Martínez. Entonces yo le dije, Napoleón, usted está confiando un tuerto con un cojo. Eh, mira, Walter, ¿por qué crees que no te persiguen si ya tú no tienes nada que ver ni te gusta y criticas al régimen? Bueno, mira, primero yo lo hago dentro del marco de la ley. ¿A ellos les Segundo, importa la ley para algo? segundo documento, lo que hago. Y tercero, tengo una profunda fe. Yo tengo grupos de oración en los cuales me apoyan internamente, espiritualmente, para cumplir con una misión humana y divina frente a un régimen que se maneja con fuerzas oscuras. Porque aquí estamos en una lucha del bien contra el mal, de la luz contra las tinieblas. Por cierto que el caso de la Corte Penal Internacional está avanzando progresivamente y esperamos que a corto plazo haya una decisión de continuar la investigación contra Maduro y miembros del alto gobierno. El nuevo fiscal Karim Khan
ha cumplido un rol muy importante. Perdimos 18 años con Luis Moreno Campos, que 9 años él estuvo como fiscal y fue postulado por los Kirchner, y luego Pato Abençuda otros 9 años, 18 años. Pero no, fiscal Karim Khan ha tenido una postura muy firme y creo que pronto vamos a tener respuestas positivas de la Corte Penal Internacional con respecto a los crímenes de lesa humanidad en Venezuela. Y las desapariciones forzosas son crímenes de lesa humanidad. Y a partir del 2002 entró en vigencia el Estatuto de Roma. Por eso, este caso de las desapariciones forzosas tiene que ser investigado también por la Fiscalía de la Corte Penal Internacional en La Haya. Mira, tú eres historiador y yo sé que es muy pronto para un historiador, ya que tienen que pasar mucho tiempo para poder investigar realmente cuál puede ser la realidad, aunque a la hora de la verdad la historia lo cuentan hasta ahora cada vez menos gracias a todos los adelantos tecnológicos, los ganadores. ¿Cómo crees que la historia recordará o analizará este periodo de 20 años que ha vivido Venezuela? Bueno, son 20 años perdidos, 20 años de retraso, 20 años de destrucción. Cuando uno recorre el país y el Táchira, lo que ve es escenas similares a las de Cuba. Yo estuve en Cuba y las casas están destruidas, casas sin pintura. Lo mismo está pasando en Venezuela. Hay negocios que no les alcanzan ni para cubrir el hacerle mantenimiento. Profesores universitarios, como el caso mío, que estoy jubilado de la ULA y jubilado de la Asamblea Nacional, y son sueldos de exterminio los que tenemos, porque el gobierno ha sometido al exterminio, que también es un crimen de lesa humanidad, por la falta de alimentos y medicinas, en virtud de que no hay salario que cubra las necesidades básicas de los venezolanos. Pero ese exterminio también se ve a lo largo de la frontera, que es otra etapa que no hemos conversado, que fueron las desapariciones forzosas, no cuando Marcuso, no con Mancuso, sino las desapariciones forzadas en las trochas a partir de agosto del 2015, cuando el cierre de frontera, hasta enero del presente año. De acuerdo a estadísticas que hemos manejado y que han manejado algunas ONG, pudiéramos estar en presencia de unas 300 personas más desaparecidas, más las 200 que menciona Mancuso, pudieran ser más de 500, sin tomar en cuenta los desaparecidos entre el 2004 y el 2015, Pero que espera un serían momentico, tú estás diciendo que de los venezolanos que tuvieron que irse, y colombianos supongo yo, entre otros que tuvieron que irse de Venezuela por la situación a Colombia a través de las trochas, hay 300 desaparecidos. Sí, bueno, ahí hay una mezcla de migrantes, una mezcla de contrabandistas, una mezcla de gente del Tren de Aragua, pero se calcula que hay más de 300 víctimas de desapariciones forzosas, incluyendo migrantes, y eso ha aparecido en la prensa local. Es decir, que no solamente lo que denunció Mancuso, es lo que ha denunciado organizaciones como Fundarredes, como Provea, como la Fundación del ¿Y Amparo. quién manda quién es la verdadera autoridad en esas trochas? ¿Quién es el que Bueno, manda? ahí hay una mezcla de las FARC, que está en convivencia con autoridades militares y policiales venezolanas, y así lo confirma Mancuso. Hay también AMPA Común, delincuencia organizada, el Tren de Aragua, que es una etiqueta que se la colocan a muchas organizaciones que operan en la frontera, y también
que se ha llamado el Golfo, los grupos del Golfo. Aló, Sí, te oigo, te oigo. ¿me Aló. oye? Sí, te oigo perfectamente. Bueno, ahí hay una mezcla de todo, no hay una sola organización que lo controle, pero hay complicidad con las Fuerzas Armadas y las fuerzas policiales venezolanas que no ejercen funciones de control de la frontera y también en eso hay corresponsabilidad del Estado colombiano. Por eso nosotros hemos pedido que la comisión binacional anunciada por ambos gobiernos a raíz de la denuncia de Mancuso de que se debe instalar a corto plazo en Colombia, en Venezuela, en San Cristóbal y en Cúcuta, vaya acompañada de familiares de las víctimas y también de funcionarios de la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas en Ginebra, que están instaladas en Caracas y en Bogotá, y que estén soportadas en equipos técnicos de antropología forense y también médicos forenses que identifiquen a los cuerpos. Mancuso está dispuesto a venir a Venezuela a ubicar las fuerzas clandestinas o los cementerios clandestinos a los cuales él hace referencia. Así que la situación aquí es muy crítica, especialmente todo lo que ocurrió alrededor de Juan Frío, donde había crematorios que nos hacen recordar la época nazi, los famosos crematorios de la época de Hitler. Y eso pues realmente es una época de terror y de horror donde tanto la FARC, los helenos y también las Naciones Unidas de Colombia, cada uno por su lado, sembraron de sangre y de tristeza a toda la frontera y al pueblo de Colombia y parte del pueblo de Venezuela. Hay muchos familiares, víctimas en el Táchira que se quedaron con la esperanza de ver a su familia, porque un desaparecido es uno de los casos de mayor incertidumbre. No se sabe si la gente está viva, si está muerta. Entonces, el que murió, murió, el que está vivo, está vivo. Pero el que está desaparecido, la situación es mucho más Y grave. mira, Walter, y siguen los secuestros. No, eso ha disminuido considerablemente. Hay secuestros eh, aislados, pero los secuestros característicos de la época, especialmente lo que llamaban los colombianos de la FARC, la pesca milagrosa. Eso ha disminuido. Ya Ahora, con, casi no hay secuestros. con el gobierno de Petro, que pertenecía a uno de estos grupos terroristas, que justamente el que asaltó el Palacio de Justicia, aunque él no estaba en ese asalto, no sé por qué, pero sí pertenecía al grupo en ese momento, ¿ha cambiado la situación? ¿Tú sientes mejoría, más tranquilidad, o todo es un parapeto, un show para engañar a los otros países y a las fundaciones que luchan por los derechos humanos? No, Petro tiene dos facetas. Uno de administrador, de gerente, cuando estuvo al frente de la alcaldía de Bogotá, y otro el guerrillero. En él coexisten ambas personalidades, pero en el caso de Colombia, el deterioro de la calidad de vida, la inflación, la inseguridad personal, la inseguridad jurídica y política, económica, ya se está sintiendo. Y uno que vive en la frontera lo siente. Nosotros estamos en un sándwich con la inflación de Colombia y la inflación de Venezuela. Pero Petro se le está saliendo ya lo dictador y lo demuestra el enfrentamiento con el fiscal general de Colombia y con las autoridades de la Corte Suprema de Justicia del vecino país. Bueno, creo que a los colombianos les pasó lo mismo que a los venezolanos cuando nos decían, bueno, tengo Fidel Castro, no, nosotros no somos Cuba.
Y los colombianos ahora estaban diciendo, no, nosotros no somos Venezuela. Parece que todos somos, podemos ser tranquilamente víctimas del mismo populismo dictatorial extremista. Pero bueno, en cuanto a Venezuela, ¿tú le ves salida? Sí, yo le veo varias salidas. Una por el Aeropuerto Internacional de Maiquetía y el otro por el Aeropuerto Simón Bolívar de Cúcuta. Pero sí hay salida dentro de una visión holística, dentro de una visión integral, tiene que haber soluciones integrales. Es decir, la vía electoral es una, la vía de una insurrección popular espontánea que puede ocurrir, eh, aunque no esté planificada, tampoco se puede descartar. Está el tema de la Corte Penal Internacional, cuya decisión es vinculante con lo que pueda ocurrir en Venezuela. Aquí hay que organizarnos hasta para la defensa espiritual del país, para ayuno, oración, plegaria. O sea, hay una combinación de muchos factores. Espérate un Pero momentito, ya va, ya va. Tú entonces entiendo que tienes esperanza en que por la vía electoral, es decir, por las buenas, Venezuela salga de una narcotiranía. Es que esta gente no son políticos, esta gente son unos delincuentes y unos narcotraficantes. Entonces, ellos que están denunciados en la Corte Penal Internacional, ellos que están buscados por la justicia norteamericana, ¿ok? Ellos y que tienen precio, ¿no? Su arresto, ellos van a dejar el país así como así. no, yo no estoy planteando eso, estoy planteando que dentro de una crisis global hay que diseñar una estrategia integral, porque unos están en el juego electoral, pero otros están en el juego de las organizaciones internas en el país protestando en la calle, como el caso de los trabajadores y de los jubilados. Otros estamos en el tema de la Corte Penal Internacional. No es un solo elemento, es la Claro, y suma de todo eso hace presión contra el régimen. contra el régimen, pero indudablemente que el régimen sale por la fuerza, por el uso de la fuerza, o la fuerza de las armas, o la fuerza del voto, o la fuerza electoral, o la fuerza de las masas. O Ahora, sea, tú piensas que a través, por ejemplo, que sería lo más pacífico, la fuerza del voto, lo que puede significar es que miembros del mismo régimen, del PSUV y del mismo Fuerzas Armadas que están apoyando al régimen, pero que no están siendo buscados, entonces entreguen a Maduro, pero quedan ellos en un gobierno de transición junto con otros civiles que no están en el gobierno. ¿Tú crees en ese gobierno que es la posibilidad de una salida pacífica? mira, es impredecible, no hay un panorama muy claro al respecto, pero tampoco se descarta que haya eh, ante una decisión de la Corte Penal de juzgar a Maduro que lo entreguen. La otra posibilidad es que se nieguen a hacerlo, pero eso traería una consecuencia diplomática, política y jurídica para el país. Yo creo mucho en el tema de la Corte Penal porque lo he trabajado, tengo varios libros publicados, tengo varias denuncias consignadas y estoy en el equipo CICIBEN, el Comité Internacional contra la Impunidad en Venezuela, en la que está, entre otros, Víctor Rodríguez Cedeño, Vitoco, que fue negociador del Estatuto de Roma. Está William Cárdenas Rubio, es el presidente de ese comité, instalado en España hace muchos años, y es uno de los precursores de las denuncias contra Chávez y Maduro. Está también Paciano Padrón, soy yo que soy el director general, y nosotros hemos trabajado mucho el tema de la Corte Penal Internacional. Pero la solución no es fácil. Este es un gobierno que no va a entregar el poder de por las buenas, por eso yo hablo del uso de la fuerza, o de la fuerza del voto,
o en la fuerza de las masas o en la fuerza de los santos. Pero las tres al mismo tiempo, ¿no? Puede ser cualquiera de las tres o las tres simultáneamente. Ahora bien, tú hablas de que la Corte Penal Internacional de sancionar a Maduro, que es lo más probable, porque hay demasiados asesinatos, demasiada violación a los derechos humanos y violentos y horribles, va a tener problemas, consecuencias diplomáticas. Pero en un continente que en este momento está en manos de la izquierda y por otro lado, con el apoyo que tiene la narcodictadura, por ejemplo, de Rusia y de China, ¿tú crees que le importe? Bueno, Rusia, a pesar del poder de Putin, está siendo enjuiciado. Pero en el caso de Venezuela, Venezuela sí forma parte de la Corte Penal Internacional. Si logramos que Maduro, por su triple responsabilidad personal, de acuerdo al artículo 25, la responsabilidad como jefe de Estado, el artículo 27, y la responsabilidad como comandante en jefe de la Fuerza Armada, artículo 28 del Estatuto de Roma, se ha procesado. Eso realmente es un logro importante y creo que vamos para allá. Y como le dije anteriormente, tuvimos 18 años perdidos y tenemos 2 años de recuperación con Karim Khan, un fiscal de origen eh, inglés que ha sido muy prudente pero muy firme en avanzar en la investigación contra Maduro y miembros de su alto gobierno. Esa situación debe decidirse en 1 o en 2 meses si continuamos con la investigación. Por último, Walter, y esta vez vuelvo hacia ti, hacia tu persona como luchador ejemplar, ¿de qué vives? Porque no puedes vivir de las miserias que dan por la jubilación en este momento. Tienes que, ¿cómo pagas las medicinas que tienes que tomar y no solamente los alimentos? Mira, yo estoy viviendo el drama de todos los venezolanos. Eh, Nosotros teníamos una seguridad social en el Instituto Parlamentario, Instituto de Previsión Social de los diputados jubilados y activos, que era muy bueno, pero eso prácticamente está liquidado. Nosotros teníamos un seguro que era muy sólido y las nuevas autoridades, después de 30, 40 años, cerraron el seguro para crear un seguro a su conveniencia. Yo no gano este, $50 en la ULA, gano como menos $25. Y en la Asamblea Nacional ganamos prácticamente salario mínimo. En algunas oportunidades que nos dan una bonificación. Yo vivo de algunas consultorías, de asesoría, de apoyo a familiares. Tengo hijos en el exterior. Como todos los venezolanos, la mayoría de las familias tienen hijos afuera. Tengo una hija que es arquitecto, que está en Barcelona, España, y otra que es periodista, que está en Carolina del Norte. Y bueno, también eh, la gracia de Dios, el pan nuestro de cada día. Ahora Dándolo bien, todo. y por último, según la Constitución Nacional, la máxima pena, que no sé si se le dio a alguien, es de 30 años. No es el fusilamiento como en la época de Simón Bolívar, por ejemplo. ¿Tú crees que para esta gente 30 años es suficiente como máxima pena? No, ni siquiera el caso de Maduro, que fue a la India, donde existe la teoría de la reencarnación, ni siquiera esta vida le es suficiente para pagar sus deudas. De todas maneras, el Estatuto de Roma establece penas de 30 años hasta cadena perpetua, hasta prisión perpetua. ¿Qué es lo que estamos pidiendo? Yo tengo un libro que publiqué hace poco tiempo, después que regresé de La Haya, que se llama Prisión Perpetua para Maduro, donde demuestro que en el caso concreto de las exportaciones forzosas en la frontera, en el año 2015, él es el responsable por el cierre de la frontera,
Él es responsable por el decreto de estado de excepción que conllevó la expulsión de más de 25.500 colombianos. Maduro es el responsable de las extinciones arbitrarias que ocurrieron en agosto del 2015. Maduro es el responsable de la extinción de más de 200 viviendas, a pesar de que estaba vigente el decreto de Hugo Chávez. Es decir, está todo totalmente probado. Por esos 30 años no es nada en comparación a la deuda kármica y la deuda jurídica que tiene Maduro y miembros del alto mando civil y militar con el país, con los derechos humanos y con los crímenes de lesa humanidad. ¿Se puede explicar en un minuto por qué la Fuerza Armada venezolana acepta que Maduro, que tú mismo comprobaste, investigaste y probaste que no es venezolano, o sea, que viola la Constitución, no puede ser presidente y ellos lo aceptan? Yo antes creía que Maduro había nacido en Bogotá, pero ahora llegué a la conclusión que nació en por la margen izquierda del río Táchira, o en Viena está de Cúcuta. Este, indudablemente que está probado que Maduro. Ok, ¿y por qué la Fuerza Armada venezolana, que debe defender el país y debe defender la Constitución, no lo destituye? Hola, aló, quedaste congelado, no sé si me escuchas, pero ajá. ¿Por qué la Fuerza Armada venezolana no lo destituye? Por completo y porque realmente muchos de los altos mandos militares han sido inducidos a la corrupción, les han creado empresas al generalato, es decir, hay complicidad por acción y por omisión de las Fuerzas Armadas venezolanas, pero todo tiene su ciclo, todo tiene su comienzo y su final, y esperamos que estemos cerca del final de esta era de la barbarie roja que ha destruido el país y que, como la AFN y Venezuela, vuelva a ser el país que soñaron los padres de la patria y los cuales nosotros también, tú y yo, lo hemos visto y esperamos que Dios nos dé la vida suficiente para volver a ver la grandeza de nuestra patria. Gracias.